Nos acompañan en el estudio Despierta Valeria Moy, directora de México. ¿Cómo vamos? Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Carlos. Y está con nosotros Mauricio González, también el director del Grupo de Economistas y Asociados GEA. Mauricio, ¿cómo te va? Carlos, buenos días. Muchísimas gracias. ¿Viene una crisis para nosotros, Valeria? Sí. ¿Nos va a pegar? Sí. Yo creo que sí, yo creo que sin duda nos va a pegar. Desde luego todavía hay mucha incertidumbre, todavía no sabemos qué va a pasar, todavía no sabemos hasta dónde van a llegar Pero sus crisis. Pues mira, la verdad es que yo creo que vienen 2 años bien complicados. Tenemos un problema interno, independientemente de quién haya ganado las elecciones en Estados Unidos. Imagínate que quitamos ese factor externo. Yo creo que ya traíamos un problema importante de finanzas públicas, de endeudamiento, crisis en algunos estados, crisis muy profundas en los estados, en un año electoral en el Estado de México, seguido de un año electoral a nivel presidencial. Yo creo que vienen años muy complicados. Y a eso se le estaban agregas haciendo mal las cosas en México y encima de todo Trump. Yo creo que, se han avanzado en muchas cosas. Yo creo que este tema de las reformas estructurales, que a pesar de haberse dicho una y otra vez, creo que sí es muy importante para avanzar. Pero creo que en temas de finanzas públicas, creo que sí hay un tema importante. Y ahora llega Trump con estas amenazas comerciales y creo que eso nos mete mucho más ruido, ¿no? ¿Cómo lo ves, Mauricio? Pues sí, mira, los analistas tenemos también mucha incertidumbre porque no sabemos realmente hasta dónde puede llegar la amenaza esta de ponerle impuestos a las exportaciones de México a los Estados Unidos. Hay que reconocer, el señor Trump es un bully, es un mago de la negociación. Entonces él plantea cosas muy extremas, manipula, como tú lo decías, y después pues se da cuenta de que no puede llegar tan lejos. Y eso es parte de lo que hace difícil estimar. Yo creo que crisis como tal, pues puede suceder, pero va a ser difícil. Lo que sí puedo decir con toda certeza es que el crecimiento económico se va a afectar a la baja para el año entrante. El rango de estimaciones de los diversos analistas, los más pesimistas consideran que el crecimiento podría ser del 1%, los menos pesimistas, por ejemplo, tu servidor, que puede ser del 1.8, 1.9%. Este año va a estar en el 2.2, no deja de ser una disminución de la actividad económica. Cada décima de PIB pues vale muchos miles de millones de pesos, y entonces de empleos y de actividad, gente, ¿no? etcétera. La inversión se está frenando, la inversión productiva frente a la incertidumbre. No tiene sentido que los extranjeros amplíen sus plantas cuando tienen la amenaza de que a lo mejor ya no le van a poder exportar todo lo que quieren a los Estados Unidos. ¿Coincides, Mauricio, en este diagnóstico, Valeria, de lo estaba haciendo mal México y encima de todo Trump? Sí, sin duda. Mira, Trump no causa los problemas, Trump los viene a exacerbar. Las finanzas públicas están debilitadas, ahí Trump no incide mayormente, y sus amenazas económicas. En donde sí incide es en el desequilibrio externo que tenía el país. México siempre ha tenido un déficit en sus cuentas con el exterior, en su comercio externo, y ese déficit es más o menos de 30,000 millones de dólares. No es muy alto, Carlos, es 3% del PIB. Hemos tenido 5, 6, 7% en años de crisis. Ahora estamos lejos de eso, pero ese es un déficit en divisas que tenemos que financiar con divisas, y esas divisas tienen que venir o de la inversión o del crédito, y no está llegando, ya no estaba llegando esas divisas, por eso el peso ha estado tan débil. Llega Trump, amenaza con secar esas fuentes de divisas, sobre todo la inversión extranjera, y pues entonces el tipo de cambio se va arriba a 20 pesos. ¿Les gustan las medidas que han tomado las autoridades, tanto fiscales como monetarias? Este presupuesto del próximo año con una muy tímida corrección de los desequilibrios causados. ¿A ti no te gustaron, Enrique, no? A mí no me gusta, me parece que le hace falta mucho más, ¿no? Y el Banco de México me pareció tímido, como si tuviera una doble función entre cuidar el crecimiento y cuidar la inflación, y no aventarse con un incremento más fuerte en la tasa de interés. ¿Les gustó? Lo platicamos el otro día, Enrique, decíamos, yo no sé si ya se dieron cuenta que es Trump lo que tenemos enfrente. ¿No te acuerdas la conferencia de prensa al día siguiente del secretario de Hacienda, el gobernador del Banco de México, diciendo, pues nosotros pagamos por ver, nos mantenemos día, aquí, ¿no? Pagamos por ver el marrazo que nos va a dar Trump? No sé si fue titubear, lo que sí creo es que generaron enormes expectativas, ¿no? Porque el día previo, ya que todavía ni siquiera se sabía si ya había ganado Trump, pero claro, todo indicaba que ya había ganado, convocan a las 12 de la noche, por ahí, con urgencia, una conferencia de prensa. Entonces, todos esperábamos algo. Creo que fue la expectativa que generaron al anunciar esta reunión de emergencia, ¿no? Y a la mera hora te dicen, no, todo está bien. Yo creo que hizo bien en ese momento Banco de México en esperar.
dado que ya venía una reunión la siguiente semana. Pero creo que la expectativa que generó fue muy extraña y al mismo tiempo no aceptó ninguna pregunta. Entonces eso metió más ruido. Enrique decía que quería ver recorte presupuestal, que quería ver aumento en tasas de interés. A mí eso me preocupa. El tema del recorte presupuestal, sinceramente me preocupa, lo llevo diciendo sin control. Es un recorte que no es recorte, ¿no? Porque parte de ese recorte ya está aplicado a este año. O sea, gran parte de ese recorte anunciado para el año que entra se supone que se va a hacer este año. Llevamos 3 años donde no se cumple ningún recorte. O sea, no hay ningún recorte. ¿No crees, Mauricio, que tendría que ser más fiscal en todo caso la corrección? No, mira, yo en circunstancias normales sí, pero lo que hay que reconocer es el proyecto de presupuesto que se presenta para el 2017, para reducir el déficit público, aplica una disminución de gasto que es de 14% en términos reales en las 19 secretarías de Estado en promedio. Hay 4 o 5 de ellas que tienen disminuciones de gasto que van del 20 al 25%. En un año yo nunca he visto en las últimas décadas que voluntariamente apliquemos un recorte de gasto de esa magnitud. Entonces eso es lo que hace inviable ¿no? y poco creíble que se vaya a dar el ajuste fiscal. Eso le deja al gobierno solamente un instrumento para mantener la estabilidad económica y ese se llama la tasa de interés. Es un instrumento doloroso de aplicar. Ayer vimos la evidencia. Hoy, sobre todo en la víspera del Buen Fin, cuando todo el mundo contrata crédito, ¿no? ¿En serio? Así es, o en los créditos hipotecarios, ¿no? Que la gente, pues, si le subes el costo, deja de comprar la casa. Entonces, es dolorosa, pero es necesaria, porque lo que tenemos que hacer ahorita, una de las prioridades del gobierno, y creo que no lo han planteado claramente, es atraer la mayor cantidad de divisas posible por todos los caminos posibles. ¿Cómo qué, por ejemplo? Como, por ejemplo, subiendo la tasa de interés, despejando el horizonte. ¿Lo hubieras subido más tú? Yo lo hubiera subido entre 100 y 125 puntos base. base. No, bueno, pero el mercado te lo estaba marcando, Carlos. Había marcado mínimo un piso de 75 que no se respetó con una inflación del 7%. Y nada más subieron los 50 puntos base. Subieron la mitad. Medio punto porcentual. Entonces dejas a los inversionistas en la incertidumbre. Es como en el Buen Fin. Con hambre. Bueno, por eso. Es como... el tema y esperas que en diciembre la vuelvan a subir. Entonces, ¿por qué no se anticipó esas subidas y ahora todo el mundo está, bueno, a finales de diciembre la volverán a subir? Así es, eso. Y entonces es como si ves un artículo de barata, ves un par de zapatos, te encantan, le bajan 10%, tú dices, ahora sí me los compro. Pero y si te dijeran, oye, y el mes que entra le baja otro 10%, ¿qué haces? Te esperas. Y si te esperas, ¿qué pasa? El tipo de cambio no baja. El tipo de cambio no va a bajar, Carlos, con declaraciones, tiene que bajar con dólares. Y si no hacemos los esfuerzos necesarios para atraer esos dólares, va a seguir ¿Tendrían volátil. que estar usando ahorita las reservas internacionales para defender el tipo de cambio? A ver, yo creo que las reservas internacionales son para eso, ¿no? O sea, muchas veces pensamos que las reservas internacionales están para otras cosas. Las reservas internacionales están para cuidar la moneda. Yo creo que más que las reservas, la tasa de interés es el objetivo. Se quedaron cortos en la tasa de interés del consenso. Puede no ser buena idea usar las reservas cuando vemos, por ejemplo, el índice dólar disparado, porque yo lo que me tirar pregunto es si las reservas nos aguantan para enfrentar lo de Donald Trump, ¿no? Si nos aguantan, si las cuidamos. Directo, ¿no? Si las cuidamos, nos aguantan. Sí. Hay el antecedente. El año pasado vendieron 35 mil millones de dólares de las reservas. ¿Y qué pasó? El peso se subió finalmente de 17 a más de 20. Entonces las tienen que manejar con cuidado. Yo, francamente, creo que ahí no hay cancha de utilizar.